Punto clave 1. La autodisciplina es más una cuestión de mentalidad que de genes. La fuerza de voluntad es un elemento clave para no lamentarnos. Nos permite dar prioridad a asuntos cruciales para nuestro futuro, mantenernos en el buen camino y disfrutar de los merecidos logros. Disciplina es igual a libertad. Jocko Willink, excomandante de los Navy SEAL. Sin embargo, mantener el autocontrol es extremadamente difícil hoy en día. De hecho, los científicos investigan en profundidad la fuerza de voluntad, pero cada vez que llegan a un descubrimiento concreto, algunos vendedores lo utilizan para engañar a sus clientes y hacerles comprar determinados productos. Por ejemplo, ¿por qué los supermercados colocan aperitivos cerca de las cajas? Porque saben que, después de resistirte a las estanterías de comida chatarra, sucumbirán fácilmente a comprar algo poco saludable al llegar allí. Ser conscientes de nuestras peculiaridades psicológicas nos permite alcanzar nuestros objetivos y resistir las manipulaciones de los vendedores. No obstante, por desgracia, la mayoría de nosotros seguimos basándonos en ideas erróneas sobre el autocontrol. La falta de disciplina tiene su origen en suposiciones incorrectas sobre nosotros mismos, no en la pereza o la desorganización. Creer que la fuerza de voluntad es un rasgo innato encabeza la lista de los principales estereotipos. De hecho, el autocontrol está estrechamente relacionado con zonas específicas del cerebro: el córtex prefrontal medial ventral y el córtex prefrontal dorsolateral. Esto confiere a algunas personas una predisposición genética a la disciplina, pero no es un arma secreta para vencer los impulsos y garantizar el éxito. Incluso con esta ventaja biológica, la gente puede fallar. ¿Por qué? La autodisciplina es como un músculo. Ejercitarlo da resultados notables, mientras que saltarse los entrenamientos merma su poder. Por eso, para alcanzar un alto nivel de autocontrol, debemos convertirnos en nuestros entrenadores personales y gestionar nosotros mismos nuestros pensamientos, motivaciones y entorno. Adquirir esta mentalidad requiere esfuerzo y tiempo, pero nos permitirá maximizar nuestro potencial. ¿Cómo conseguirlo? Aventúrate en este resumen para aprender habilidades cruciales para la gestión de la fuerza de voluntad y mantenerte en la cima de la ola de la gestión personal. Punto clave 2. ¿Cómo no desperdiciar la fuerza de voluntad? Investigar la autodisciplina en profundidad sienta las bases para una aplicación eficaz. Pero aún sabemos más sobre sus beneficios que sobre su talón de Aquiles: la limitación. Roy Baumeister no planteó la teoría del agotamiento de la fuerza de voluntad hasta finales de los años 90. Se basó en un experimento en el que se ofrecía a los sujetos dos platos, uno con caramelos y otro con rábanos amargos. Al grupo A no se le impuso ninguna restricción, mientras que al grupo B se le dijo que solo podía comer rábanos. A continuación, recibieron un complejo rompecabezas que debían resolver. Tras haber gastado su autodisciplina en resistirse a los caramelos, el grupo B renunció a resolverlo casi 2 veces más rápido que el grupo A. Por lo tanto, si queremos gestionar la fuerza de voluntad con éxito, debemos ocuparnos principalmente de sus principales factores de agotamiento. A continuación se indican algunas formas cruciales de hacerlo. Limita las posibilidades de que aparezcan los impulsos. La restricción conlleva distintas medidas, como crear listas de compra y evitar los casinos o los bares favoritos. Evita la multitarea. Según el profesor Baba Shiv, desviar la atención mina nuestra autodisciplina. En su experimento, el grupo A tenía que recordar un largo número, mientras el grupo B se relajaba. Cuando Shiv les ofreció frutas y pasteles, el grupo A eligió los postres ricos en calorías un 50% de las veces, a diferencia del grupo B. Este estudio subraya la importancia de la concentración. Es más probable que nos demos un capricho cuando estamos enfocados en otras tareas.
Eliminar el desorden físico y digital mejora la concentración y facilita el autocontrol al reducir las distracciones. Controla las actividades que liberan dopamina. Esta hormona es responsable de las sensaciones placenteras y es vital para establecer hábitos. Por lo tanto, las distracciones que liberan dopamina son difíciles de combatir. Comprobar las notificaciones de las redes sociales es un claro ejemplo, pero podemos utilizar esta hormona a nuestro favor, combinando actividades necesarias y placenteras como hacer ejercicio y socializar. Haz que las opciones saludables se conviertan en lo habitual. Aprovechemos nuestra tendencia a elegir la opción de menor resistencia. Podemos desconectar de las redes sociales o dejar nuestros dispositivos en otra habitación si notamos que estamos enganchados al teléfono. De este modo, solo lo usaremos en caso de necesidad. Estas son algunas reglas básicas que nos ayudarán a ahorrar fuerza de voluntad. Pronto descubriremos más de ellas, así como herramientas para reforzar nuestra autodisciplina. Punto clave 3. Escuchar nuestros sueños más íntimos fomenta el autocontrol. Preguntarnos por qué necesitamos fuerza de voluntad es el primer paso para potenciarla, pero es complicado. Aunque el dinero parece un incentivo universal, la motivación esconde mucho más de lo que parece. En una investigación, los psicólogos Teresa Amabile y Stephen Kramer pidieron a 238 empleados que llevaran un diario y registraran sus sentimientos durante los días de trabajo. Tras analizar los resultados, llegaron a la conclusión de que la sensación de progreso animaba a la gente a dar lo mejor de sí misma, no las gratificaciones o los ascensos. Sin embargo, el 95% de los más de 500 directivos interrogados por Amabile y Kramer subestimaron este factor. Aunque los incentivos en la vida personal y profesional varían considerablemente, todos son extrínsecos o intrínsecos. Los primeros incluyen signos externos como el refuerzo positivo, el estatus y la búsqueda de dopamina. También implica casos en los que nos esforzamos por evitar el rechazo, el fracaso y el dolor. Los factores motivadores intrínsecos impulsan nuestro trabajo desde dentro, independientemente de las opiniones de los demás. Estos incentivos son, por ejemplo, los siguientes. Autonomía. Supongamos que tenemos dos grupos de ilustradores. Uno recibió un plan minucioso de lo que debía representar, mientras que el segundo tuvo libertad para interpretar la historia. Efectivamente, quienes no tuvieron limitaciones y pudieron expresarse en las ilustraciones estarán más motivados. Maestría. Como el aprendizaje permanente está arraigado en nosotros, ver cómo se afinan nuestras habilidades nos impulsa a esforzarnos más. Propósito. Nunca debemos subestimar nuestra búsqueda de un significado. Podemos llegar muy lejos si nos atenemos a él. Peter Hollins subraya que la prosperidad va de la mano de la motivación interna, que nos permite canalizar toda nuestra energía en cumplir nuestra misión, no en demostrar algo a los demás. Si nuestros objetivos no parecen inspiradores, Hollins recomienda utilizar la regla 10X o la regla de oro, inventada por el famoso experto en ventas Grant Cardone. Según este principio, después de escribir nuestros objetivos, deberíamos multiplicarlos por 10. Por ejemplo, en lugar de $20,000, deberíamos desear ahorrar $200,000. Para alcanzar estas aspiraciones, también deberíamos multiplicar por 10 nuestros esfuerzos. Aspirar a lo más alto puede ser un remedio eficaz para dejar de subestimarnos. Puede parecer inconcebible, pero es exactamente lo que necesitamos. Nuestros pensamientos y creencias nos llevaron a la posición que tenemos hoy. Si nos esforzamos por alcanzar un nivel superior, deberemos cambiar nuestras suposiciones sobre nosotros mismos y lo que podemos lograr. Después de haberlas creado, tenemos el poder de sustituirlas. Punto clave 4. Podemos hacer más de lo que sabemos. Para practicar la autodisciplina,
Deberíamos aprender de las personas cuyas vidas dependen de ella, los Navy SEAL. Al formar parte de la principal fuerza de operaciones especiales de la Marina estadounidense, estos soldados están preparados para trabajar en diversos entornos, desde la selva hasta el Ártico. Alistarse en sus filas no es nada fácil, pero resulta aún más difícil completar su entrenamiento. Requiere una mentalidad particular, no solo unas aptitudes excepcionales. Uno de los principios básicos más famosos de los Navy SEAL es la regla del 40%. En ella se establece que siempre que los soldados creen que están físicamente agotados o emocionalmente exhaustos, habrán utilizado únicamente el 40% de su potencial. Esforzarse más es indispensable para este principio, pero en el fondo se trata de creer en uno mismo. Esto recuerda a los soldados que no son conscientes de todo su potencial. De hecho, solo algunos se dan cuenta de ello. El desarrollo de nuestra sociedad contribuye en gran medida a que ignoremos nuestras habilidades. La mayoría de nosotros contamos con todas las comodidades a nuestro alcance y rara vez tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestra capacidad. No sabemos cuánto podemos hacer, y la forma más fácil de descubrirlo es creer que podemos lograr más de lo que pensamos. La existencia del efecto placebo lo confirma. En diversos experimentos, los pacientes tomaban, según creían, analgésicos y decían sentirse mejor. Pero en realidad, consumían pastillas de azúcar o vitaminas, que seguramente no podían aliviar el dolor por sí solas. Entonces, ¿cómo ayudaba la supuesta medicina a los pacientes? Porque pensaban que lo haría. El cerebro humano tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas, tantas como estrellas hay en la Vía Láctea, así que nunca debemos subestimar nuestra capacidad. La regla del 40% no significa que debamos imaginarnos como héroes de las películas de Marvel. Más bien debemos empezar con pequeños pasos. Por ejemplo, convencernos de añadir un párrafo más antes de tomarnos un descanso, o hacer 1 o 2 flexiones más si nos sentimos agotados. Con cada uno de estos esfuerzos, nuestros límites aumentarán. Pronto ni nos habremos dado cuenta de que nuestra exigencia será mucho mayor. ¿Sabías que Mark Divine, antiguo miembro de los Navy SEAL, ha popularizado la técnica de la respiración de caja para calmarse y conseguir el autocontrol? Consta de 4 pasos, cada uno de los cuales dura 4 segundos. Inspirar, contener la respiración, expirar y volver a aguantar la respiración. Punto clave 5. Consejos sencillos para mantener la motivación durante más tiempo. El éxito se ve enormemente favorecido cuando adaptamos los descubrimientos científicos sobre la fuerza de voluntad a nuestras necesidades cotidianas. Por ejemplo, los investigadores calcularon que los participantes en maratones corren el último kilómetro más rápido que los anteriores. Parece ilógico, pues debían de estar agotados en ese punto. Aunque efectivamente lo estaban, el principio de proximidad al objetivo permitía aumentar su velocidad. Cuanto más cerca estaban de sus objetivos, más esfuerzo ponían en alcanzarlos. ¿Cómo podemos utilizar este descubrimiento en nuestro beneficio? Podemos establecer metas en nuestro camino hacia nuestro sueño y seguir el progreso hacia cada una de ellas. Nos dará un impulso de motivación, ahorrando fuerza de voluntad. Hacer un seguimiento de los descubrimientos más recientes en psicología y neurociencia es un hábito de los grandes triunfadores. A continuación, se exponen otros principios que pueden aumentar nuestra autodisciplina. La ley de Parkinson. Al observar la burocracia, el historiador Cyril Parkinson se dio cuenta de que los funcionarios trabajaban en las tareas hasta la fecha límite. Cuanto más tiempo tenían, más tardaban en terminar. Esta ley se aplica a muchos campos. Por tanto, en lugar de perder tiempo complicando nuestro trabajo, podemos fijarnos plazos y ejecutar las tareas antes. El efecto de progreso otorgado.
En un experimento, los clientes de una empresa de lavado de vehículos recibieron diferentes tarjetas de fidelidad. La del primer grupo tenía 8 espacios para sellar, mientras que la del segundo grupo tenía 10 espacios con 2 ya marcados. En ambos casos, con 8 sellos de la empresa, es decir, con 8 lavados, se obtendría un lavado de auto gratuito. Al cabo de casi un año, los investigadores comprobaron que los clientes del segundo grupo visitaban más a menudo esta empresa, pues tenían la sensación de que recibirían antes un servicio gratuito. ¿Qué significa esto para la autodisciplina? Nuestra motivación aumenta cuando no partimos de cero. Entonces, cada vez que empecemos algo nuevo, recordemos qué ventajas tenemos ya. Por ejemplo, supongamos que queremos tocar el violín. Tal vez hayamos aprendido las notas antes, sepamos un poco de teoría musical o hayamos practicado con el violonchelo. Todo ello cuenta como nuestro progreso otorgado. Pensamiento basado en el esfuerzo. Es fundamental recordar que no podemos controlarlo todo. A veces, a pesar de todos nuestros intentos, no alcanzamos el resultado deseado. Para evitar decepciones, debemos centrarnos en lo que hemos hecho e intentar repetirlo en circunstancias más favorables. Punto clave 6. Una red de contactos adecuada puede aumentar nuestra fuerza de voluntad. El entorno social afecta significativamente a nuestra autodisciplina. Los estudios demuestran que nuestros cerebros funcionan de la misma manera cuando pensamos en nosotros mismos y cuando pensamos en nuestros amigos íntimos o familiares, lo que sugiere que absorbemos de forma natural los comportamientos de quienes nos rodean. Las actitudes positivas de los demás refuerzan nuestra fuerza de voluntad, mientras que las negativas pueden minarla. Estos resultados nos animan a elegir cuidadosamente con quién hablamos y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, las personas con amigos obesos tienen casi el doble de probabilidades de tener sobrepeso que las que no los tienen. Podemos observar estos datos desde otra perspectiva. Conocer a alguien con los mismos problemas que nosotros significa que tenemos un posible aliado en nuestro camino hacia el autodesarrollo. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio juntos. Para maximizar el efecto positivo, deberíamos elogiar hasta el más mínimo signo de progreso del otro. Según investigadores de la Universidad de Pittsburgh, las parejas que se apoyan aumentan la probabilidad de mantener la pérdida de peso del 24% al 66%. Impresionante, ¿verdad? Recompensarnos a nosotros mismos es fundamental, pero no debemos caer en la tentación. Aunque nuestros amigos no suelan elogiar, juntos conseguiremos más. El mero hecho de que nos observen nos anima a entrenar más. Además, posponer nuestros entrenamientos cuando sabemos que los demás nos están esperando será vergonzoso. Una forma similar de presionarnos es utilizar aplicaciones que publiquen nuestros resultados de entrenamiento en Internet, quedando a la vista de nuestros amigos. Paradójicamente, hablar a los demás de nuestros planes tiene el efecto contrario. Como ha descubierto el profesor Peter Goldwitzer, quienes no dicen ni pío de sus aspiraciones tienen más probabilidades de cumplirlas. ¿Por qué? En este caso, los elogios son los culpables. Sentimos que ya hemos alcanzado nuestros objetivos cuando recibimos felicitaciones anticipadas, lo que debilita nuestra autodisciplina. Además, podemos caer en esta trampa por nosotros mismos. Aunque no hay nada malo en reconocer nuestros logros, no debemos utilizarlos como excusa. Las investigaciones de la Universidad de Chicago ejemplifican este principio. En un experimento, cuando los participantes de una dieta se enteraron de sus buenos resultados, más del 80% se premiaron a sí mismos y eligieron chocolate en lugar de manzanas como merienda. ¿Sabías que tener un modelo a seguir es una forma adicional de aumentar la motivación? Punto clave 7. El elemento central de la autodisciplina es la planificación estratégica.
La fuerza de voluntad se basa en el pensamiento a largo plazo, lo que constituye simultáneamente su ventaja y su inconveniente. Por un lado, al igual que la estrella polar, nos indica el camino que debemos seguir para superar todas las tormentas de los problemas cotidianos. Por otro, podemos esperar años para ver los frutos de nuestros esfuerzos. Así pues, debemos recordarnos constantemente por qué resistimos a las tentaciones y en beneficio de quién. Los científicos han revelado que el cerebro reacciona de forma similar tanto si hablamos del futuro de los demás como del nuestro. No sentimos una conexión emocional ni siquiera con nuestro futuro yo en 10 años, lo que complica sacrificar placeres momentáneos por un objetivo lejano. Afortunadamente, este principio funciona a la inversa. Estamos más dispuestos a invertir en lo que nos espera cuando podemos vislumbrar claramente nuestro futuro. Los investigadores lo confirman. En un experimento, los jugadores de realidad virtual tenían a su disposición avatares con su foto actual o su versión envejecida. Cuando se preguntó a los participantes cómo gastarían $1,000, los que tenían avatares más viejos seleccionaron 2 veces más la opción de ingresar en un fondo de pensiones. También podemos imaginarnos nuestro yo del futuro. Las aplicaciones de envejecimiento serán útiles para este fin. O podemos preguntarnos qué significará para nosotros nuestra decisión dentro de 10 minutos, horas, días y años. Detrás de la mayoría de los miedos se esconden oportunidades. Así que utilicemos la fuerza de voluntad para salir de nuestra zona de confort. La autodisciplina no es la opción más fácil, pero sí la correcta. Si elegimos siempre las mismas opciones y caemos en la tentación, correremos en círculos en lugar de acercarnos a nuestros objetivos. De hecho, salir de nuestra zona de confort puede parecer aterrador, pero sus beneficios valen la pena, tal y como demuestra la historia del empresario Jia Jiang. Creyendo que el miedo al rechazo impedía sus logros, Jiang ideó un programa único de 100 días para superarlo. En su charla TED, explica cómo se dirigió a desconocidos con peticiones ridículas, como pedirles prestadas enormes sumas de dinero. Con cada rechazo, se sentía más seguro y decidido. Por eso, cuando decidió cumplir el sueño de su vida y convertirse en profesor, 2 rechazos de la Universidad de Texas no le detuvieron. Al tercer intento, consiguió el puesto. Todo el mundo tiene miedos, inseguridades y preocupaciones diferentes, pero mucha gente pasa la vida evitando esas cosas, limitando así su propio potencial. Peter Hollins. Conclusión. Elegir entre los caminos fáciles y los necesarios es fundamental para dar forma a nuestra vida personal y profesional. Por difícil que parezca esta tarea, la autodisciplina puede permitirnos tomar decisiones correctas. Sin embargo, primero debemos desarrollarla. Muchas personas asocian la fuerza de voluntad con ponernos al límite, pero podemos llegar a agotarnos si nos atenemos a esta definición. Así que debemos tratarla como un músculo que podemos entrenar. De este modo, canalizaremos la energía que gastamos en culparnos a nosotros mismos para averiguar qué fortalece y qué debilita nuestra autodisciplina. Si la gestionamos eficazmente, podremos convertirnos en grandes triunfadores. Al mismo tiempo, seamos sinceros con nosotros mismos. El progreso lleva su tiempo. Como no vivimos aislados, las expectativas sociales, los hábitos de los demás, los traumas psicológicos y muchos otros factores afectan a nuestras decisiones. Superarlos requiere mucho esfuerzo, así que entendamos que el autocontrol también es un viaje. Lo afrontaremos con mayor facilidad si fijamos objetivos y hacemos un seguimiento de los progresos, por pequeños que sean. Las siguientes preguntas garantizarán que no nos desviemos del camino correcto. ¿Somos conscientes de las decisiones que tomamos? ¿Tenemos claros nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros principales factores agotadores de la fuerza de voluntad
¿Y cómo podemos minimizarlos? ¿Qué herramientas para aumentar el autocontrol nos funcionan mejor? Paso a paso formaremos nuevos hábitos para mantener nuestra fuerza de voluntad. Prueba esto. Limita las distracciones más frecuentes. Por ejemplo, desactiva las notificaciones de las redes sociales. Imagínate dentro de 10 años. ¿Qué te gustaría tener y en qué tipo de persona quieres convertirte? Haz que estos sueños sean tus objetivos. Profundiza en las causas de tus pensamientos y comportamientos de autosabotaje. En lugar de pensar que eres perezoso, averigua por qué ciertas actividades no te motivan.